El Imperio Romano representó la cúspide de la civilización occidental durante la Antigüedad clásica, abarcando toda Europa, el norte de África y el Oriente Medio. Pero al principio de su historia, Roma no era más que una de las muchas ciudades independientes de la península itálica, que buscaba la estabilidad comercial y financiera, además de garantizar su soberanía mediante sus fuerzas militares. A medida que Roma ampliaba su influencia a más y más zonas, sus instituciones políticas demostraron ser resistentes y adaptables, lo que le permitió incorporar a diversas poblaciones vecinas, como los pueblos etruscos que disputaban los territorios con los romanos. Roma libró una serie de batallas contra sus vecinos etruscos, griegos y celtas y fue ampliando sus dominios a medida que acumulaba victorias en la batalla. Aunque los galos saquearon e incendiaron Roma en el año 309 a.C., los romanos se recuperaron bajo el liderazgo del héroe militar Camilo, llegando a controlar toda la península italiana. En el año 290 a.C., Roma ya había conquistado todo el centro de Italia, y en el 272 conquistó la parte del sur de la península tras derrotar a los griegos, comandados por el rey Pirro de Epiro, en la famosa Guerra Pírica, donde la Magna Grecia fue derrotada. Roma seguía intentando anexionarse en el territorio de Sicilia, pero este estaba bajo el control de Cartago, otra potencia militar del Mediterráneo occidental. En el año 264 a.C., Roma libró una serie de guerras contra Cartago, una poderosa ciudad-estado del norte de África. Esta oleada de batallas se le conoció como las Guerras Púnicas. Como potencia vencedora, Roma se aseguró el control total de Sicilia y gran parte de España. Tras la Segunda Guerra Púnica, Roma ya se había consolidado como potencia hegemónica en el Mediterráneo occidental. El siguiente objetivo era conquistar Grecia, lo que generó las llamadas Guerras Macedónicas, que duraron del 214 al 148 a.C. Roma también extendió su influencia hacia el este, derrotando al rey Filipo V de Macedonia y convirtiendo su reino en otra provincia romana. En este periodo de la historia romana, el imperio dominaba España, gran parte del norte de África, casi toda Anatolia, Siria y Judea. Pero Roma era como una bestia insaciable y aún no estaba satisfecha con sus posesiones y planeaba ampliar aún más las fronteras del imperio. Buscando alcanzar este objetivo, 3 de los hombres más poderosos de Roma se unieron en una alianza estratégica. Así, el joven y ambicioso Julio César, el heroico general Pompeyo y el acaudalado Marco Licinio Carso formaron en el año 60 a.C. el primer triunvirato. Julio César avanzó hacia la Galia, donde tras 8 años de guerras y enfrentamientos dirigidos por el líder galo Vercingetorix, consiguió eliminar la resistencia gala contra la ocupación romana en el año 50 a.C. La región seguiría formando parte del Imperio Romano durante los siguientes 500 años. César haría su fortuna vendiendo miles de personas como esclavos, así como vendiendo bienes y productos saqueados de las ciudades de la Galia. Tras la derrota de Marco Antonio y su amante Cleopatra en Alejandría en el año 30 a.C., Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano. El Imperio Romano alcanzó su máxima extensión hacia el año 117 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Trajano. Esta fue una época de paz para Roma. El emperador Constantino tomó el mando del imperio en el año 306. Trasladó la capital romana a la ciudad griega de Bizancio, que rebautizó como Constantinopla, y que se convertiría en la capital del Imperio Romano del Oriente durante más de 1000 años. Constantino hizo del cristianismo la religión oficial de Roma. 30 años después de la muerte de Constantino, se produjo la separación del Imperio Romano que dio lugar a los otros imperios de Oriente y Occidente. A pesar de su continua lucha contra las fuerzas persas, el Imperio Romano de Oriente permanecía prácticamente intacto en los siglos siguientes. Sin embargo, el Imperio Romano de Occidente sufrió numerosos conflictos internos y también amenazas del exterior, en particular de las tribus germánicas establecidas dentro de las fronteras del imperio. Roma finalmente se derrumbó bajo el peso de su propio imperio, perdiendo sus provincias una a una. Gran Bretaña hacia el 410, España y el norte de África en el 430,
Las invasiones de Atila y sus guerreros hunos devastaron la Galia e Italia alrededor del año 450, debilitando aún más los cimientos del imperio.